Bienvenidos a Conexiones en este viernes 21 de julio de 2017. Saludos a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en plataformas digitales, en el fanpage de TVO Canal 23, también en los seguidores de Will Salgado y en el Twitter a través del Periscope. De igual forma, si usted quiere vernos a través de su smartphone, puede descargar la aplicación TVO Canal 23 y nos ve desde cualquier lugar en el mundo. Vamos a tener, como siempre, habilitados dos números de teléfonos. En el segundo segmento están en pantalla 2263-0023, 2264-9179 para que participen con el comentario o la pregunta para nuestros invitados de esta noche. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar rápidamente un poco sobre un debate interesante que se originó a raíz de una carta que escribió Paolo Lurs, que la tituló Carta a los Areneros, aprendan de Angela Merkel. Y de ahí pues se generó una interesante discusión, digamos, una controversia interesante con Federico Hernández. Entonces hablaremos de ese punto, pero rápidamente también entraremos a hablar de los otros temas de la semana, porque la idea es hacer una reflexión sobre los principales hechos de la semana, sobre todo los que han ocupado las primeras planas y que tienen que ver con la acción o la decisión legislativa. Ustedes saben que hay tres cosas puntuales que han ocurrido en la Asamblea Legislativa y tienen que ver con la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, también el transfugismo y una tercera que está planteada también ahí, y que la estaremos analizando con nuestros invitados. Queremos agradecer esta noche que está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador, Federico Hernández. Él es un reconocido articulista, sobre todo, pero también director ejecutivo de la Cámara de Comercio de nuestro país. Federico, bienvenido, buenas noches. Gracias, William, gracias por la invitación. Yo me acuerdo haber estado en Conexiones cuando comenzaste con el programa, ¿te acordás? El año pasado. Sí, tenía bastante tiempo de no estar acá, así que te agradezco mucho por la invitación. Bueno, perfecto. Y también Paolo Lurs, que habitualmente ha estado los últimos 3 viernes con nosotros y esperamos que continúe siempre el fin de semana, sobre todo porque nos interesa hacer ya a las puertas de sábado domingo una reflexión sobre los principales hechos. Bienvenido, Paolo. Buenas noches. Gracias, William. Bien, perfecto. Recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacén de Bomba, la explosión de precios bajos, que tiene una promoción particular que comenzó este viernes y termina el próximo domingo, el 20% de descuento en ropa y calzado y más el 5% con la Bomba Club, la tarjeta de crédito Bomba Club, para que usted pueda tener acceso entonces al 25% de descuento. Dicho esto, a ver, vamos a dedicar unos minutos rápidos entonces para hablar un poco de ese debate que se generó, las cartas de Paolo, luego la respuesta que tuvo Federico, ¿no? Pero bueno, lo que origina todo esto, y a ver si lo sintetizamos, Paolo, el planteamiento que hacías tú, la carta la titulaste Carta a los Areneros, aprendan de Angela Merkel. Hiciste algunos planteamientos bastante fuertes ahí, luego te contestó Federico. Pero bueno, en esencia, lo que planteabas. Bueno, primero hay que decir que me alegra mucho que estemos sentados los dos aquí juntos, porque hay que decir que en Arena y alrededor de Arena y sobre Arena hay un debate permanente, amplio y a veces interesante. Alrededor de frente y dentro de frente hay silencio, no hay nada, o casi nada. Entonces, yo siempre estoy tratando de enfocar mis columnas, sobre todo las cartas, este formato especial, en crear debate, y a veces se logra. Con Federico es relativamente fácil porque es un poco polémico también, igual que yo. Ahora, dedicaste 3 cartas al final y te contestó Federico con 2 artículos también, ¿no? Esto empezó cuando en Alemania había un debate sobre la redefinición del concepto del matrimonio. Entonces, la jefa de gobierno, la canciller Merkel, está en contra de esto. Ella está casada con el concepto tradicional del matrimonio entre hombre y mujer y no en favor de ampliar esto a matrimonios de homosexuales, lesbianas o lo que sea. Pero resulta que en Alemania, como en muchos países europeos y otros, ya hay como cambios culturales, sociales, que han llegado al punto de que estas cosas ya no están escritos en piedra y que hay mayorías que están de acuerdo que esto se cambie y se permita esta otra forma más amplia, lo que llaman en Alemania matrimonio para todos.
Entonces la Merkel estaba en un dilema. Ella preside, aparte del gobierno, un partido cristiano, demócrata cristiano, y la gran mayoría de su partido están en contra de esto. Pero ya sabía que se estaba generando una mayoría, no solamente en la población, mostrado por encuestas, sino también en el Parlamento, y incluso que había un sector, quizás un 25% de su propio partido, que iban a respaldar esa legislación. Ahora, pero entonces, en esencia, digamos, ese planteamiento de alguna forma se lo estaba recomendando al Partido Arena, era para que el Partido Arena lo adopte como tal, porque debo entender que es un poco ahí también comienza toda la discusión. Como al mismo tiempo aquí se había generado un debate en Arena, si dentro de Arena pueden participar militantes, diputados, políticos, que en este punto disientan de la mayoría de los militantes y de los diputados de Arena, y que daba la impresión de que la mayoría en Arena y también la dirigencia estaba en favor de limitar este debate, no tenerlo y no tratar de atraer o permitir este tipo de pluralidad dentro de sus filas, y que por otra parte es mi opinión de que esto no es un tema esencial del país y que en otros temas que sí son importantes, un partido como Arena necesita ampliarse. Yo les conté esta experiencia de Alemania y dijo, vean, la Merkel lo que hizo es votar en contra de esto, pero permitir que en su partido se vote libremente. Pero bueno, viene Federico entonces y te dice en la respuesta que te da, y aquí está Federico para que nos amplíe, pero dice, me llamó la atención alguna frase, porque dice Federico que tienes una aguda tendencia a justificar el relativismo filosófico y moral, que hay un desprecio por las creencias religiosas y una peligrosa mezcla de libertad y conciencia humana, algo así. Federico, bueno, explícanos entonces. Sí. Bueno, lo que yo traté de expresar en mi artículo es que hay ciertas cosas básicas correspondientes a la moralidad humana que tú no puedes sujetarlas a mayorías. Por una razón muy simple, porque ninguna mayoría tiene una verdad absoluta, ni puede imponerla a los demás. Así como, en efecto, no se deben atropellar a las minorías, tampoco una minoría o una mayoría puede redefinir la verdad sobre ciertos temas morales. Voy a poner un ejemplo. Olvidémonos en este momento del matrimonio como tal. Hablemos de no matar, por ejemplo, ¿verdad? Esa es digamos, una forma de establecer una verdad moral con respecto a la inviolabilidad de una vida humana, ¿verdad? Entonces, si tú comenzas a ponerle matices al no matar, y entonces decís, en determinadas circunstancias, la vida puede ser suprimida, el concepto vida humana ya no es absoluto. Entonces, ¿qué significa? Que si tú sujetas esto a las mayorías, entonces son las mayorías las que redefinen las verdades morales que todos deberíamos cumplir. Y ahí entras entonces en una distancia, en esencia, sobre el planteamiento de Paolo. Claro, porque yo comentaba que en el caso de Kelsen, por ejemplo, Hans Kelsen, que fue el que introdujo estas cosas, el positivismo, como se llama, digamos, para la gente que es más especializada en estos temas, el positivismo dentro del derecho, establece que las mayorías son las que establecen las diferencias, las grandes verdades morales, ¿verdad? Y eso es peligrosísimo. Es decir, si tú realmente llegas a creer que la mayoría, una mayoría coyuntural te redefine la verdad, sobre todo las verdades morales, estás a merced de lo que eventualmente... bueno, te pongo un ejemplo. Sí. Los nazis, por ejemplo, los nazis llegaron a ser mayoría. Y las cosas que decían los nazis eran verdad. ¿Verdad? Ahora, estamos en medio de esto para avanzar un poco, digamos, porque no tenemos pendientes los otros temas, Paolo, pero aquí estamos en un enfoque, con una visión en el que, si lo vemos estrictamente religioso, de un cristiano, digamos... pero mi planteamiento no es cristiano. ¿Un ateo o...? Mi planteamiento no es confesional, ojo, ¿verdad? Yo nunca doy argumentos confesionales. Esto no es una discusión religiosa, aunque muchos participan. Pero tú respondiste que tenía mucho respeto por la fe, ¿verdad? En la segunda carta. Bueno,
Cuando Federico me interpretó que yo tengo desprecio a la fe, expresé que no es cierto. Yo tengo mucho aprecio a la fe y sobre todo a la gente que la viven consecuentemente, coherentemente. La cosa es que, mira, no son tan distantes los puntos de vista en última instancia. Tiene razón Federico cuando dice no todo puede ser relativo. Esto de lo que él dice sobre la pena de muerte o algo así, de acuerdo. Que una mayoría alemana bajo el fascismo no podía decidir y pensar que tienen razón que había que matar a todos los judíos. Sí, es inconcebible. El problema cuando esto es de que hay ciertas verdades o ciertos valores que no pueden ser tocados por mayorías que quieren cambiarlo, ¿quién lo define? Ese es el problema, en última instancia. Es un problema casi que no tiene solución finita. Y yo le respondo, nadie. Sí. ¿Sí? Esa es la ventaja, de que estaban ahí siempre. Es decir, fíjate tú qué interesante, esto es bien interesante. Yo creo que la gente lo va a entender de la siguiente manera. Por ejemplo, el concepto del matrimonio, fíjate tú qué interesante que ni siquiera lo define la primera religión monoteísta. Es decir, cuando Moisés recibe las tablas de la ley, lo que dice el sexto mandamiento es, no cometerás adulterio. No dice, yo Dios creo el matrimonio. Dios, vamos a tomarlo así, presupone la existencia del matrimonio. Ya estaba ahí. Sí. Lo que dice es, no lo vas a romper. Fíjate tú qué interesante, ¿qué significa esto? Que ninguna religión puede decir que es dueña o creadora de las verdades morales. Ni siquiera las religiones, fíjate tú lo que estoy diciendo. Y te lo digo como creyente además. Entonces, ¿qué significa esto? Que, dice Paolo, y con justa razón, ¿quién lo define? Nadie. Y lo que Paolo nos quiere decir es que sí, que lo definen las mayorías. ¡Ojo! ¿Verdad? Hay una diferencia bastante hay grande. Cosas, hay valores de ese tipo que están ahí como si, como dice Federico, como si están de ahí de por sí, simplemente porque son así, y son verdad, y son vigentes. Pero esto no toma en cuenta que hay evolución. Y yo estoy de acuerdo, una mayoría coyuntural que igual mañana puede cambiar, no puede tocar ese tipo de cosas. Sí. Pero cuando hay un proceso social, cultural, económico, que poquito a poquito lleva a una sociedad a ver ciertos temas de otra manera, buen ejemplo es el del matrimonio, ¿verdad? Entonces sí, si esto se convierte en un hecho histórico, cultural y mayoritario, sólido, la legislación sí tiene que adaptarse a esto. Porque es un proceso evolutivo de que en los últimos 20, 30 años, simplemente el hecho que los homosexuales pueden abiertamente vivir su forma de sexualidad, cuando esto pasa ya durante décadas y la gente se da cuenta que esto de ahí no termina el mundo, no pasa nada, ¿verdad? Eso no pasa nada, ya lo voy a comentar. Las familias si no se desintegran por esto, entonces hay más disposición de decir, ¿por qué no le vamos a tener el mismo derecho de herencia, de adopción, de lo que sea? A ver, la respuesta, Federico, y porque me interesa también más adelante, pero la respuesta porque me interesa, bueno, pero entonces, ¿cómo calza finalmente en la discusión de arena esto? Después, claro. Bueno, ya sí, porque al principio la discusión comenzó con el asunto de arena, ¿verdad? Y después derivó en otras cosas más filosóficas, pero además yo creo que este es el gran debate de nuestra época, conste. Este que hemos sostenido con Paolo, para mí, es el gran debate de nuestro tiempo. Aunque no necesariamente puede ser el tema número uno de preocupación de los salvadoreños. En absoluto. Es más, te lo digo yo, no es en absoluto. Ni el matrimonio entre homosexuales, entre personas homosexuales, ni el tema del aborto tampoco. No. Tampoco, ninguno de los dos. Nos quiere hacer creer Naciones Unidas que lo es, cosa que no es cierta. Ahora, Paolo dice evolución. Fíjate tú el término que utiliza Paolo. Evolución, ¿qué significa? Evolución significa una superación hacia un grado superior. Eso significa evolución. Yo discrepo. ¿Por qué consideramos que esto es evolución? Imaginémonos que no lo fuera. Ha pasado muchísimas veces en el mundo. Este tema de la tolerancia social,
con respecto a no solamente la homosexualidad, a un montón de, digamos, de comportamientos sexuales. Esto también se dio antes, se dio en la antigua Grecia y se dio en la antigua Roma. Y evolución no fue. Ahí están los libros de historia, ¿verdad? No voy a empezar a explicar lo que pasó con Grecia y Roma cuando se autodestruyeron. Ahora, a lo que voy es lo siguiente, ojo, cuando Paolo plantea que esto es una evolución, porque es una convicción sólida que parte del convencimiento de la gente, yo tengo mis dudas. Es más, yo he discutido estos temas con gente de Naciones Unidas que de verdad se ha dedicado 24/7 a tratar de argumentar por todos lados el tema del matrimonio entre personas homosexuales, y los he vencido a todos. Entonces, si yo he sido capaz de hacer eso, es porque hay algo con respecto a lo que ellos llaman evolución que no es tal. Ya. ¿Debe tomar el guante del Partido de Arena o no sobre esta discusión? Ese es el asunto. Mira, déjeme tratar de concluir esa discusión. De acuerdo. Sobre esa cosa, si esa es evolución o no, Federico y yo, es obvio que tenemos visiones diferentes. Y esto no me preocupa por nada, ¿no? Claro. Porque yo sé que en otros temas, en la gran mayoría de otros temas que ahorita nos preocupan y preocupan a los salvadoreños, estamos principalmente de acuerdo en todo. Eso es cierto. Vaya. Pero yo creo que donde también estamos de acuerdo, a pesar de esas diferencias, es que esto no es el tema que ahorita debería marcar las líneas entre los salvadoreños. Esto no nos debería dividir. Lo que nosotros tenemos que tratar de marcar líneas ahorita sobre la cuestión de la institucionalidad de la democracia. Hay algunos que se expresa ahorita otra vez en el foro de Sao Paulo, en Managua, donde el FMLN es parte, que dicen que hay que centralizar el poder, incluyendo el judicial. Y hay otros, y ahí estamos permanentemente en el mismo campo, Federico y yo, que digan, ojo, que no. Esta es la batalla que tenemos enfrente. Y para hacer ahorita otra vez, regresar al inicio, esto es la tarea estratégica que tiene Arena, de ganar esa batalla, junto con todo un montón de otra gente, pero como partido, como expresión partidaria. Y por eso tiene que abrirse. Y por eso tiene que tolerar que lleguen gente a aliarse con Arena o incluso dentro de Arena, que quizás en el punto sobre lo que estábamos discutiendo ahorita con Federico, tienen el tipo de diferencias que nosotros dos tenemos. Yo no tengo ninguna preocupación. Son diferencias que a raíz de esa discusión, Federico y yo no podamos colaborar organizadamente para ganar esa batalla. Así es. Claro que sí. ¿No? Así es. Y esa es la enorme diferencia, fíjate, yo creo que esto es bien importante, William, y gracias porque nos ha dado la oportunidad, además de que la gente nos vea discutir. Con Paolo somos amigos. Sí, porque si nos quedamos con las cartas, aquí se cayó el mundo y aquí irreconciliables. ¿Vos pensabas que aquí iba a correr sangre cristiana y atea? No, en absoluto. Y es más, voy a contar una infidencia. Anteayer estábamos desayunando con Paolo cuando nos invitaste. Sí, claro. ¿Verdad? Y le dije, mira, claro, Paolo, fíjate que no... O sea, a ver, mira, esto es muy importante porque creo que es bueno dar el ejemplo de dos personas que pueden discutir, incluso yo diría hasta con firmeza, ¿verdad? Con pasión, temas que les parecen importantes o que no lo son tanto, pero que les hacen discutir y sin embargo conservar la amistad. Eso es tolerancia. Y además termina educando, porque uno disfruta ver, digamos, los argumentos. Yo leí todas las cartas, la de Paolo y las respuestas tuyas. Mira, un montón de gente me ha dicho en estos días, mira, cómo he disfrutado el debate que han tenido, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Lamentablemente en El Salvador, fíjate, no tenemos polemistas. Hubo una época en que tuvimos polemistas maravillosos, como Chema Méndez, por ejemplo, que era impresionante la forma en que discutía, porque además lo hacía con altura, siempre respetando al contrario. Yo puedo debatir todas las ideas de Paolo Lues, pero lo voy a respetar siempre como persona, por Dios. Entonces, esto es importante, fíjate, porque esto en política no se da. Entonces, si dos ciudadanos pueden debatir de esta manera, hombre, ¿por qué no pedirle o exigirle incluso a los políticos que estén en esta misma altura? Entonces, solo cierro. ¿Debe el Partido Arena tomar el guante de esta discusión o no?
Yo creo que no. Ya le pregunté eso, Federico. Sí. Perdón, a Paolo. Yo creo que no, y en eso coincidimos con Paolo. Es decir, este no es un tema relevante, no es el tema que le interese a los salvadoreños. No puede ser obstáculo. No nos dividamos por este tema, dejémoslo a un lado. Yo creo, sinceramente, que John Wright, por ejemplo, se equivocó al plantear este tema de la manera en que lo planteó en el momento en que hizo su campaña electoral. Sinceramente lo creo. De acuerdo. Quedémonos en el punto, hacemos la primera pausa comercial, regresamos con más de Conexiones. Recuerda a ustedes, nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con una promoción de fin de semana en ropa y calzado, 20% de descuento, más el 5 adicional si presenta la Bomba Club. Vamos a la pausa. Hola, mi nombre es María José Aguilar, tengo 19 años, estudio educación inicial y parvularia, formo parte del Team Aves desde que inició. La verdad es que ha sido una experiencia súper gratificante para mí. La asociación nos ha apoyado muchísimo, nos ha brindado nutrición, entrenador y todo el apoyo para las carreras. La mayor distancia que he corrido son 10 kilómetros y una de mis mayores aspiraciones es poder ganar alguna de las carreras más importantes del año. Los invito a que lleven un estilo de vida saludable, que practiquen algún deporte, van a ver cómo les ayuda y que les va a encantar. Es un gusto que nos acompañe. Disculpas del caso por los problemas técnicos que hemos experimentado, pero bueno, vamos a tratar de aprovechar que nos quedan prácticamente 5 o 10 minutos. Paolo, a ver, si retomamos los temas de lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa, el tema de reforma, ley de extinción de dominio y los otros, pero en términos generales, ¿qué es lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa desde tu punto de vista? Bueno, en términos generales, hay indicios que están tratando, el FMLN está tratando de construirse otra vez una mayoría de 43 y utilizarla para pasar leyes sin discusión, sin tomar en cuenta no solamente la oposición, sino la sociedad civil. Que se le ha puesto fácil en tanto tienen ahora también, contaron con el voto de la diputada Carolina Rodríguez. Sí, ¿no? bueno, había que ver si esto va a ser permanente o no. Sí. Pero han jalado a dos gente del PCN, Cardosa y Merino, que realmente hay que decirle al PCN que se tienen que deshacer de estos dos personajes. Eso realmente al PCN no le conviene. Y esa diputada de Arena, de Aguachapán, que no se sabe si esto va a ser su comportamiento ya permanente bueno, en la cuestión de agarrar otro 5% del fondo de pensiones no votó. Sí. Votó en las dos votaciones lo de los Transfugas. de las transfugas y de la extensión de dominio. Entonces había que ver. Claro, que ya le están amenazando a sacarla del partido, a lo mejor le va a empujar en esa dirección. Por eso, mira, esto va a ser de aquí al final de esa legislatura, esto va a ser el problema permanente. El Frente va con todos los medios, y esto ya se sabe que incluye actos de corrupción, de comprar voluntades, va a tratar de salirse con la suya, con iniciativas de ley que si se respetara realmente la voluntad popular expresada en las últimas elecciones, no tendría mayoría. Paul Steiner, por ejemplo, decía ayer que había una forma quizás de evitar que se concrete todo esto en tanto, sobre todo en la ley de extinción de dominio, en tanto los personajes, algunos personajes que han votado en la Asamblea Legislativa tienen proceso, ¿no? El caso de Cardosa, claro, que tiene proceso de extinción, entonces decía ahí hay un problema estrictamente ético, que por lo tanto podría, digamos, desbaratar, digamos, esa votación. ¿Cuál es tu opinión, Federico? Es decir, podría declararse inválida la votación, ¿verdad? Porque son directamente interesados, sí. ¿verdad? Por lo menos en el caso particular de Guillermo Gallegos, de Reinaldo Cardosa, López Cardosa, Merino, y de Chico Merino, ¿verdad? O sea,
clarísimo, clarísimo. En el caso incluso de la diputada también por la relación que tiene con el otro caballero, sí, claro, ¿verdad? O sea, en el caso de los tránsfugas. Mira, lo que se hizo el martes pasado en la Asamblea es una vulgaridad. Ya se han dado tantos epítetos con respecto a esto. La vez pasada mi buen amigo Roberto Rubio dijo que era un asco, ¿verdad? O sea, y te lo dice un escritor, ¿verdad? Ya no se queda sin palabras para calificar lo que ha ocurrido esta semana en la Asamblea. Y yo creo que lo más importante es hacerle ver a esta gente que hay costos políticos por hacer lo que han hecho. Es decir, creo que lo peor que puede ocurrir es que esta gente haga lo que hizo y no les pase nada. Eso es lo peor que puede ocurrir. Político electoral. Claro, político electoral. O sea, que los salvadoreños, de verdad, digamos, ya no queremos a esta gente en la Asamblea. Pero no solamente, permíteme, Federico, no solamente electoral. Acordate, el viernes pasado estábamos hablando de esto. Sí, sí. Y yo dije, cuidadito al frente al gobierno, ¿no? Que están negociando con la oposición, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, la única manera de salir de toda esa crisis financiera, que es como un paquete integral. Cuidado de agarrar una parte y imponerla, porque esto puede desbaratar lo que se ha logrado de acercamiento en ese acuerdo. Es bien posible. Entonces, en el caso de los 5% extra, de cobrarse 500 millones, sí, ¿no? Esto complica seriamente la posibilidad de ponerse de acuerdo al fin sobre una reforma de pensiones. Bueno, pero el Frente, como decías hace unos minutos tú, puede tener los 43 votos, por lo tanto puede meter una reforma, la que ellos pretenden, a pesar de todo. O sea. Sí, ahí yo introduciría una diferencia, porque finalmente con esto que acaban de hacer, en el tema de subir del 45 al 50% del techo del FOB, digamos, todavía se somete a cierta interpretación legal si se trata o no de una confiscación. Yo creo que lo es. Sin embargo, se puede interpretar de otra manera. En el caso de la propuesta original del Frente, que es el sistema mixto, sí, la confiscación es clarísima. Y las consecuencias que la gente que apoye o que vote por una confiscación de los ahorros de los trabajadores es tremenda. Es un delito. Es un delito, es ilegal. Cometen un delito al punto tal de que pueden ser perseguidos su vida entera, porque no prescribe la confiscación. O sea, tendrán que pensarlo. O sea, yo el consejo que les daría de verdad a los diputados de, no sé si del Frente, porque no sé si entienden de estas cosas, pero por lo menos a los diputados de Gana, miren señores, bastante espacio queda todavía en el sector 9 de Mariona, ¿verdad? Bastante espacio queda todavía ahí. ¿Quieren terminar ustedes ahí? Fantástico, ¿verdad? Ustedes pueden hacer un subgrupito ahí, porque la van a pasar muy bien. Hay gente que conocen, pero cuidado, de verdad esto tiene consecuencias penales muy serias, porque además, si tú confiscas a los ciudadanos, tú tenés que restituirle el dinero. A ver, ¿quién de ellos va a restituir 5,000 millones de dólares? ¿Quién? Bill Gates, de pronto, ¿verdad? Pero ellos no van a poder, te lo puedo asegurar. Sí. Ahora, lo que viene la otra semana, hay un poco de especulación de la posibilidad de que por esta misma correlación que se ha configurado en la Asamblea Legislativa, Pablo, es que se pueda lograr una votación sobre elección de magistrados de Corte de Cuentas. Bueno, si la manera de entender lo que pasó o de resumir lo que pasó en el martes es que ahí, digamos, diferentes grupos de corruptos se unieron para defender sus intereses. Obviamente, lo de poner otra vez una Corte de Cuentas que no procede es parte de, sería casi lógico que sea parte de ese paquete. Entonces, lo mismo que votaron el martes, pueden tener interés de protegerse, y una manera de protegerse es no elegir una Corte de Cuentas que le haga revisión de cuentas. Es una cosa increíble. Hoy abro yo el periódico, la prensa creo yo, y se ha dedicado la Corte de Cuentas a cuestionar a Protección Civil declaraciones de si lo han hecho amarillo o rojo. ¿Y qué es esto? No hacen su trabajo y hacen un trabajo del cual obviamente no entienden nada.
Eso no puede seguir así. Entonces, claro, pero como ya dijimos, todo tiene costo, todo se lo va a cobrar en algún momento. Ahora, pero entonces lo que se anticipa en este caso es más trabajo de la Sala de lo Constitucional. Sí, bueno. Tengo la impresión, o sea, que al final... claro, en el caso particular de los tránsfugas... Varios sectores irán otra vez a la sala. Bueno, además, pero en el caso... Pero en el caso de los tránsfugas ya había un precedente, hay resoluciones, hay sentencias sobre eso. Exacto, o sea, de hecho la sala de oficio puede perfectamente darle simple seguimiento a su fallo, ¿verdad? O sea, y decir esto no va y se acabó. Es más, entiendo incluso que el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que no va a aceptar tránsfugas. O sea que, hombre, yo creo que ahí hay varias, porque están diciendo que tiene mucho más peso el fallo de la Sala de lo Constitucional que lo que han decidido los diputados en la Asamblea. En el caso de los 5% también puede... También, de oficio. Es correcto. Ya habían dicho que no se podía pasar del 45% y lo han subido 5% que se debe pagar interés de mercado. Y no esta miseria que el gobierno está pagando. O sea que ni siquiera, obviamente hay gente que va a poner recursos, por supuesto, no hay ninguna duda, pero es que ni siquiera eso es necesario, ¿verdad? La sala simplemente puede dar seguimiento a sus fallos como ha hecho en otros casos, y en ese sentido esos 500 millones que a lo mejor están mucha gente del frente y del gobierno diciendo, ay, ya son nuestros, se van a quedar con la gana. Bueno, se nos agotó el tiempo, lamentablemente perdimos bastante por el problema técnico que tuvimos. Las disculpas, Paolo, Federico. No, claro, comprensible. Esperamos en la próxima pues no tener ese mismo inconveniente. Gracias, Paolo. Gracias. Y bueno, ojalá que te vaya bien con el nuevo horario la otra semana. Justo eso le iba a decir a los televidentes, que vamos a estar a las 5 de la tarde de lunes a viernes todos los días, pero a las 5 de 5 a 6 de la tarde. Pero todos los días. Todos los días, fantástico. de lunes a viernes. Qué bien. Bueno, gracias Federico. Encantado, William. Bien, reitero a ustedes entonces, nos vamos a ver a partir del próximo lunes, todos los días durante la semana, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, siempre en vivo desde San Salvador. Gracias por su fiel sintonía, que descansen, buenas noches.